Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Tati Enseña. Hoy les traigo una receta muy sencilla, muy fácil de hacer, muy práctica, pero súper deliciosa. Unas papas rústicas hechas en el horno. Entonces quédese hasta el final del video para que aprenda a hacer esta deliciosa receta. Y quiero aprovechar este momento para agradecerle a todas las personas que están llegando a nuestro canal. Estoy muy feliz. Y a usted que todavía no se ha inscrito, inscríbase, active la campanita para que le notifique toda vez que saquemos una receta nueva. Y sobre todo, si ya le gusta esta receta, dele un me gusta. Entonces vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Entonces vamos a comenzar nuestra receta. Bueno, para esta receta yo tengo aquí 1 kilo de papas, que dan más o menos 6 papas. Yo particularmente amo hacerla con esta cascarita porque la deja más rústica. Entonces, si usted desea quitarlo, puede quitarlo normalmente con un descascador. También puede hacerla redondita, la hace más gruesecita o cuadradita, de la forma que usted se da para hacerlo. Entonces vamos a comenzar a cortar, les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Vamos a cortarla primero al medio. Esta papita está bien lavadita y después nuevamente al medio. Y ahora aquí en el caso mío, como es una papa más grandecita, voy a cortarla nuevamente aquí al medio cada pedacito. Y me debe quedar algo así. Esta partecita de abajo me gusta mucho con la cáscara porque me parece que le da una crocancia más grande, entonces me gusta mucho. Entonces vamos a hacer esto mismo con este. Antes de colocar nuestras papas en la refractaria, debemos colocarle aceite para que ellos no se nos vayan a pegar. Ahora vamos a colocar entonces estas papas aquí en nuestra refractaria para que le demos una sazonadita, le pongamos unos condimentos, nos quede más delicioso. Entonces vamos a colocar todo esto aquí. Vamos a dejar esto por aquí. Ahora vamos a darle una sazonadita bien deliciosa a estas papas para darle ese toque especial. Yo les voy a mostrar, les voy a decir cómo yo las esencias que le coloco. Si usted quiere retirar unas, colocar otras, puede hacer lo que le queda súper delicioso. Entonces vamos a comenzar colocando pimienta negra. Me parece que le da un toque muy especial a todas estas comidas. Entonces vamos a colocarle una pimientica aquí para que nos quede bien deliciosa. Ahora vamos a colocarle orégano, que le da un gustico muy especial. Como les digo, si les gusta los que estoy colocando, si no, pueden colocarles otro que queda delicioso. Vamos a colocarle ahora páprica. Páprica, para quien no sabe, es un pimentón asado deshidratado que queda ya en polvito. Entonces es muy delicioso porque le va a dar un gustico muy especial a estas papas. Él, aparte de darle un colorcito, como lo haría el colorado, también le da un sabor muy especial. Entonces vamos a colocarle bien generoso. Ahora vamos a colocarle aquí sal, que nos queden bien deliciosas estas papas. Ya ustedes todo esto a gusto. Y ya nuestro toque final, vamos a colocarle más aceite. Vamos a dejarlas bien untaditas para que nos queden bien deliciosas, más crocantes. Ya usted va calculando ahí. Bueno, entonces ahora vamos a meter la mano en la masa y vamos, todos estos condimenticos que le colocamos, vamos a esparcirlos bien. Bueno, ahora después de que
revolvimos bien todas estas esencias, todos esos condimenticos que le colocamos. Vamos a comenzar. Esta partecita donde está la cáscara debe quedar en contacto con nuestra refractaria para que ella no se nos vaya a pegar. Entonces vamos a dejarlas bien organizaditas aquí. Bueno, y ahora ya las revolvimos bien, están bien con la cascarita en contacto con nuestra refractaria. Y ahora, para darle un toque más especial y realzar más el sabor de estas papas, vamos a colocarle aquí un queso parmesano para que nos le dé un gustico más delicioso a estas papas. Muy importante que todas estén medio separaditas para que se nos hacen bien, nos queden bien deliciosas, bien crocantes. Este queso parmesano lo que le va a dar a nuestras papas es más crocancia. Ahora entonces con nuestras papitas bien organizaditas, como les expliqué, con la cascarita en contacto con nuestra refractaria y bien sazonaditas, vamos a llevarla a nuestro horno. Algo muy importante, yo ya dejé nuestro horno encendidito a 200 grados para que él nos quede bien calientico. Entonces vamos a llevarlo más o menos de 30 a 40 minutos. ¿Cuál es el punto? Cuando ellas ya estén bien morenitas, que queden crocantes por fuera y suavecitas por dentro, ese es el punto ideal. Ustedes van a ver que ellas van poniéndose bien morenitas. Entonces vamos a llevarlo para ver cómo nos queda esta receta. Miren esta receta tan fácil, miren nuestras papas como están de morenitas, de bonitas y el olor está espectacular. Para acompañarlo aquí con una salsita roja, una salsita rosada, súper deliciosas. Miren qué belleza. Vamos a probar esta deliciosa receta a ver cómo nos quedó. Deliciosa, muy, muy deliciosa, crocantica. De verdad que hagan esta receta en casa, una receta muy fácil de hacer. Y si todavía no es inscrito, inscríbase que todos los días tenemos una receta nueva para ustedes. No se le olvide darle un me gusta si ya te gustó esta receta. Y algo muy importante, active la campanita para que le notifique toda vez que saquemos una receta nueva, que es todos los días en nuestro compromiso. Entonces nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!